Bienvenido el doctor Bruno Rosario Candelier, presidente de la Academia Dominicana de la Lengua desde el 2002, ¿verdad? Correcto. Para nosotros es un honor recibirte y hablar de un tema cardinal relacionado con lo que son las academias de la lengua, cuál es la función de la Academia de la Lengua, y el auditorium es tuyo. Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Le agradezco a mi hijo Bruno Rosario Méndez esta invitación y desde luego lo felicito a él y a todos los que lo acompañan en estos encuentros culturales en razón de que efectivamente contribuyen a fomentar la cultura, a adquirir conocimientos, a tener una visión de diferentes aspectos de la ciencia, del arte, de la cultura, porque es una manera de enriquecerse intelectualmente, sin duda alguna. De hecho, yo he participado como oyente en varias de las actividades con varios ponentes que han pasado, ponentes muy ilustres, que lo han hecho excelentemente bien. Pues vamos a ver si logro motivar a los asistentes, a los teleaudientes, teleoyentes de este programa, de esta actividad, con relación a lo que tú me pediste, que es hablar de la academia de la lengua o de las academias, porque no hay una sola academia, son varias. Las academias de la lengua existen desde, bueno, la primera que se fundó fue la Real Academia Española, en 1713. Claro, ya la lengua española existía desde hace varios siglos atrás, porque desde el año 977, oigan esto, 977, fue cuando se registró el primer documento que está señalado por los historiadores de la lengua como el inicio de la lengua española. En un documento, en un breve documento que un anónimo monje del monasterio de San Millán de la Cogolla en España hizo una anotación al Padre Nuestro en latín, y la anotación que él hizo lo hizo con las voces de un primitivo castellano que comenzaba a gestarse en ese territorio de Castilla la Vieja. El lugar se llama San Millán de la Cogolla, un pueblito muy parecido a Constanza, que tiene la particularidad o está registrado en la historia de la lengua española como el punto de partida del nacimiento de nuestra lengua. Y bien, pasan los siglos y a principios del siglo XVIII hay un fuerte influjo de la lengua francesa en la lengua española. Y eso naturalmente comenzó a preocupar a los hablantes españoles frente a la penetración cultural del francés en España, de tal manera que estaba influyendo poderosamente, estaba inficionando la esencia de la lengua española. Y entonces un grupo de intelectuales preocupados por esta situación se reúnen y deciden, con el apoyo de la realeza, fundar la Real Academia Española. Por eso se llama Real, porque fue fundada con el apoyo de la realeza española en 1713. Fundan la Real Academia Española, que es el nombre oficial, Real Academia Española. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de defender la lengua española, con el fin de estudiar a fondo la estructura del habla castellana, con el fin de escribir la gramática, de escribir diccionarios, de escribir la fonética de la lengua. Y entonces comenzó a estudiarse a fondo nuestra lengua justamente para defenderla. La motivación original de la fundación de la Real Academia Española fue la defensa de la lengua española, para que conservara su genio,
todas las lenguas, todos los idiomas tienen un genio idiomático. Es decir, una estructura, una forma de proceder, un vocabulario, una normativa. Normativa que necesariamente no tienen plena conciencia de los hablantes, pero aunque sí tienen conocimiento en cuanto a la aplicación. Porque con la lengua pasa un fenómeno muy singular. Todos los hablantes de una lengua, tan pronto aprenden a hablar, indica que han asimilado, digamos, el genio de esa lengua. Han asimilado la estructura de esa lengua y por consiguiente pueden hablar, pueden entender lo que otro dice. Y si se van desarrollando, incluso pueden escribir. Entonces, con el paso de los años, ocurre que la lengua española naturalmente se fue expandiendo. Ya se había expandido en América porque en América el descubrimiento de América fue en 1492. Con la llegada de los españoles se implanta la lengua española en América y por consiguiente eso fue una expansión enorme para el desarrollo territorial de la lengua española. De tal manera que se le fue adelante a las otras lenguas europeas como el inglés, el francés, el alemán y otras lenguas que se hablan en Europa. Y aumentaron naturalmente los hablantes. Eso quiere decir que podríamos enfocar el término de lengua, lo podemos enfocar en tres vertientes diferentes. ¿Por qué? Porque hay una lengua general, hay una lengua regional y hay una lengua local. La lengua regional es la que conocen todos los hablantes de una misma lengua, no importa dónde vivan. Un hablante dominicano escucha a un español y lo entiende. Un hablante español escucha a un hablante de Cholula en México y lo entiende. Es decir, lo entiende porque tiene el conocimiento de la lengua general. Y esa lengua general está registrada, en primer lugar, en la gramática de la lengua española y en segundo lugar, en el diccionario de la lengua española y en tercer lugar, en la ortografía de la lengua española. Ahora bien, dije que hay una lengua general y dije también que hay una lengua regional. Por ejemplo, en América, cada uno de los países de nuestra América hablan a su manera el español. Tienen una forma de pronunciar diferente a como se pronuncia en España. Tienen un vocabulario compartido con los españoles, pero también diferenciado de los españoles. Y por eso se puede hablar de una lengua diferencial. Todas las lenguas diferenciales de la América española se pueden conocer a través del diccionario de americanismos. Y cada país de América y del mundo hispánico, de todo el mundo hispánico, tiene también un vocabulario específico. Por ejemplo, nosotros los dominicanos contamos con el Diccionario del Español Dominicano, que justamente publicó la Academia Dominicana de la Lengua. Cada país de América ha publicado su propio diccionario, que es un diccionario, digamos, diferencial en cuanto que registra las voces que se usan en ese territorio. Indica entonces que además de la lengua general, tenemos la lengua regional y la local, y tenemos millones de hablantes. Ocurre que los hablantes son los propietarios de la lengua. Los propietarios de la lengua no son las academias. Las academias registran lo que hacen los hablantes. Las academias establecen la pauta normativa para que el hablante se rija por esa pauta ortográfica o gramatical. Y entonces ocurre que los buenos hablantes están conscientes de esa realidad y se preocupan por estudiar la lengua que proponen las academias de la lengua. Eso quiere decir naturalmente que hay varias categorías de hablantes. El hablante común, el hablante culto,
Entre los hablantes cultos figuran los escritores, por ejemplo, y los intelectuales. El hecho de ser profesional no da categoría de ser un hablante culto, porque hay muchos profesionales, hay miles de profesionales que no tienen dominio de la lengua, porque no la han estudiado, o la han estudiado muy superficialmente. El conocimiento de la lengua, pues naturalmente, dije al principio que se puede conocer sin estudiarlo, para hablar una lengua, pero para dominar una lengua hay que estudiarlo. Hay que estudiar la estructura de esa lengua en su gramática. Hay que estudiar el vocabulario de esa lengua en su diccionario. Y hay que estudiar la normativa de la escritura de esa lengua en su ortografía, que son los 3 registros o los 3 códigos principales de todos los idiomas. Claro, ustedes me dirán, ¿y es obligatoria la presencia de una academia? No, pero ayuda. Porque no todas las lenguas del mundo tienen academias. No todas las lenguas han creado una academia de la lengua. Sí, ciertamente es que todas las lenguas tienen autores de diccionarios. Porque entre los hablantes especializados de una lengua aparecen personas que se interesan por conocer la estructura de su lengua y hacen una gramática. El primer gramático de la lengua española fue Antonio de Nebrija, que en 1492, justamente el mismo año en que se descubre América y el mismo año en que expulsan a los judíos de España, publica la primera gramática de la lengua española, que a su vez fue la primera gramática de todas las lenguas neorromances. Lenguas neorromances son las lenguas que nacieron, se desprendieron del latín. El latín era la lengua del Imperio Romano. Y el Imperio Romano dominó en toda Europa. Y entonces se impuso el latín. Y tras imponer el latín, pues se expandió por todos esos países, razón por la cual nosotros nacimos de un desprendimiento de la lengua latina, porque en España se hablaba latín, como se hablaba en la región que hoy es Francia, o en la región que hoy es Italia, o en la región que hoy es Portugal, o en la región que hoy es Rumanía. Entonces, la lengua española nace como un desprendimiento del latín y, para suerte de los hispanohablantes, contamos con academias de la lengua en cuyo seno hay ilustres integrantes que han estudiado a fondo la lengua española, que han estudiado la historia de la lengua española, que han estudiado la estructura de la lengua española con su gramática, con su ortografía y con su fonética. Y ese es el servicio que las academias han hecho en el mundo, y en este caso, en el mundo hispánico. ¿Cuál servicio? Bueno, el de dar a conocer nuestra lengua, el de potenciar el uso de la lengua, el de fomentar la conciencia de lengua, que es muy importante. ¿Quién tiene conciencia de lengua? Tiene conciencia de lengua el hablante que se preocupa por conocer el sentido de una palabra. Si uno escucha por primera vez una palabra cuyo significado uno desconoce, si uno tiene curiosidad lingüística o conciencia de lengua, lo primero que uno hace es ir al diccionario para consultar el significado de esa palabra. Decía Gabriel García Márquez que él se desarrolló porque desde pequeño contó con un abuelo que le creó conciencia de que tenía que buscar en el diccionario de la lengua española, publicado por la academia, el significado de las palabras que desconocía y de las nuevas palabras que escuchaba. Y eso desarrolló en él esa conciencia de lengua que posteriormente se transformó en una conciencia literaria, razón por la cual fue un grandioso escritor. Normalmente los escritores son los intelectuales que han desarrollado la conciencia de lengua, que se preocupan por conocerla y potenciarla, y que luego entonces la plasman a través de la escritura como un proceso de su creatividad. Y ahora que hablo de creatividad,
voy a remontarme al pasado muy, muy antiguo. Cuando digo pasado muy antiguo, me refiero a los antiguos pensadores presocráticos, entre los cuales destacó uno llamado Heráclito de Éfeso. Y Heráclito de Éfeso fue el primer pensador en el mundo que ideó una palabra para referirse al poder de nuestra conciencia para pensar, intuir, hablar y crear. Y esa palabra que él ideó es la palabra logos, el logos de la conciencia que tienen todos los seres humanos, en cuya virtud podemos desarrollar las inclinaciones intelectuales, morales, estéticas y espirituales. Y es importantísimo ese concepto porque nos hace tomar conciencia de esa virtualidad operativa y creativa que tenemos los hablantes de cualquier nivel intelectual, de cualquier lugar o región y naturalmente de cualquier lengua, porque es una peculiaridad de los hablantes, la dotación del logos, el logos de la conciencia, en cuya virtud desarrollamos el poder creador de la palabra, que es una de las funciones que también promueven las academias de la lengua, porque las academias de la lengua promueven el estudio de la lengua y el cultivo de las letras. Y el cultivo de las letras se manifiesta en la creación literaria, en la creación de poesía, de cuentos, de novela, de teatro, de ensayo, de crítica literaria, de estudios científicos. Esa es entonces la importancia de las academias porque inyectan en nosotros un interés por la lengua. Nos transmiten la conciencia de que debemos profundizar en el estudio de nuestra lengua, que es la que a su vez nos da la categoría para tener presencia en una sociedad. Nos da la categoría, me refiero a la lengua nos da la categoría para testimoniar nuestras intuiciones y vivencias a través de la palabra. De hecho, los hablantes que triunfan en la sociedad son aquellos que tienen el dominio de la palabra. Y eso se aprecia en los políticos, en los maestros, en los escritores y en los hablantes cultos de cualquier profesión que tengan. Porque demuestran un saber que se manifiesta a través de la lengua. Y la lengua es el instrumento que tenemos los hablantes para tener un conocimiento del mundo y para tener un horizonte intelectual alto, luminoso, con relación a eso que se llama cultura. Muy bien. Bien. Excelente, excelente. Este es el momento para que los amigos de la tertulia levanten su mano y hagan la pregunta que consideren hacer. Algo interesante, papi, es que la gente piensa a veces de que la academia es una estructura de élite, es una estructura que hay unas personas muy sabias que están allá arriba, muy alto. Y es interesante eso que mencionaste, que el lenguaje lo hacen los pueblos. Sí. Y ustedes lo que hacen es velar, organizar la gramática, velar por el mantenimiento de ese idioma, la perseveración o la preservación. Bueno, ciertamente esa es una percepción que todavía existe, aunque te digo lo siguiente, y les digo a los que están conectados lo siguiente. Cuando yo fui elegido director de la Academia Dominicana de la Lengua, ciertamente era muy cerrada la institución, y era muy de élite, es cierto. Entonces yo me propuse abrir la academia y instalarla en el seno de la sociedad. ¿Qué hice yo? Porque antes la academia era ciertamente muy cerrada, es cierto. Estaban grandes intelectuales,
los mejores escritores de cada nación suelen ser llevados a la academia. Entonces yo, que procedo del sector humilde de la población, aunque sé que he logrado un desarrollo intelectual por los estudios que he realizado, no olvido mi origen. Y entonces, cuando entro como director, me propuse abrir la academia a la sociedad. ¿De qué manera? Primero, concebí actividades lingüísticas y literarias abiertas al público en la sede de la institución. Pero no solo eso. Esas actividades las llevé a diferentes poblaciones del país. Bueno, en primer lugar, a diferentes instituciones en el mismo Santo Domingo, pero en el país, porque yo siempre he tenido la conciencia de que la lengua no es de los capitaleños, sino que es de todos los dominicanos, en cualquier rincón del país donde vivan. Un hablante de Guaucí en Moca, o de, qué sé yo, o del Factor en Nagua, o de un rincón lejano de Asua, o de Barahona, o de Miches en el este, o de Montecristi, o de Santiago Rodríguez, de donde es Keila, por ejemplo. Todas las comunidades tienen la misma categoría ante la lengua, porque son hablantes. Entonces yo me dije, tengo que llevar las inquietudes lingüísticas y literarias que compartimos en la academia a los diferentes sectores de la comunidad. Y por eso fuimos a Puerto Plata, a Montecristi, a Mao, a Santiago, a Moca, a La Vega, San Francisco, Macorís, Nagua. En el este visitamos La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Atomayor, Miches. En el sur por igual, San Cristóbal, Baní, Asua, San Juan de la Maguana, Barahona. No hemos ido, Keila, no hemos ido a Santiago Rodríguez, está pendiente eso. Visitar Santiago Rodríguez, porque sí hemos visitado a Mao y hemos ido a Montecristi y por supuesto a Puerto Plata. Incluso hasta Dajabón hemos ido y no hemos visitado a Santiago Rodríguez, de manera que está pendiente. Te pido que me lo recuerdes en su momento. Muy bien. Es decir, esos contactos con las diferentes poblaciones los hacía, los concebí para conectar la academia con la sociedad y para promover lo que hace la academia. Por ejemplo, contacto con profesores de lengua española, dándoles a conocer la gramática, motivándolos a estudiar la gramática, motivándolos a estudiar el diccionario, a conocer, a consultar el diccionario. Señores, hay centenares de gente que nunca ha consultado un diccionario. Hay que consultar los diccionarios, porque uno no conoce todas las palabras. Muy bien. La joven Ivonne, tengo una lista de preguntas, voy uno por uno. Ivonne, adelante, te estoy abriendo el micrófono, Ivonne. Voy para allá. ¿Cómo está usted? Hola, Ivonne. Muchísimas gracias por recibir. Me da gusto verte y escucharte. Ay, igualmente, aquí con mucho orgullo. Mi pregunta es la siguiente. Esos hablantes que no son tan cultos, ¿pueden escribir un libro de calidad? ¿O usted considera que deben auxiliarse de personas que conozcan, que tengan ese conocimiento para que pueda orientarlos a esa escritura? Fíjate, cualquier hablante puede escribir, porque la escritura es la expresión de la creatividad y la creatividad forma parte del logo de la conciencia. Por consiguiente, la creatividad está al alcance de todo el mundo, absolutamente de todos, sin excepción. Desde luego, hay categorías en la creatividad. No es lo mismo escribir una obra con defectos gramaticales y ortográficos que escribirla como manda la ortografía. Normalmente los escritores, los buenos escritores, escriben a partir de sus intuiciones y sus vivencias. Mediante sus intuiciones, Ivonne, cada ser humano tiene acceso a la vertiente profunda del universo
Y cada ser humano tiene contacto, pero muy privativo, personal y singular, con un punto del universo. Y a través de ese contacto con el universo, tiene acceso a una visión de la realidad que más nadie la tiene. Eso quiere decir que si uno toma conciencia de eso y uno da testimonio de eso, puede uno convertirse en un escritor. Ahora, convertirse en un buen escritor es otra cosa. Para eso hay que estudiar. Hay que estudiar la gramática, hay que estudiar la lengua, hay que estudiar la técnica de la escritura. Y sobre todo estudiar los procedimientos literarios que pautan cada género que tiene. Pues no es lo mismo escribir poesía que escribir un cuento, ¿cierto? Entonces, bien. indica que hay que estudiar para ser buen escritor, pero cualquiera puede escribir. El señor Miguel Moreno. Buenas noches, don Bruno, excelente. Buenas noches, Miguel Moreno, gracias. Usted fue profesor mío en Ucamaima, fue un honor para mí. Gracias. ¿En qué año? 1979 o 1980. Por ahí, bueno, una bella etapa. Mucho de eso. Sí. Mire, mi pregunta está referida a la moda actual del lenguaje inclusivo, donde ya no se dice lo o la, se quiere decir le y se quiere usar la e como inclusivo. ¿Qué usted piensa de esa nueva moda? Personalmente y también en las academias pensamos que eso es un disparate. Un disparate, un enorme disparate que han querido implantar las feministas que le han hecho tanto daño al desarrollo de la cultura, porque ellas aparentemente tienen buena intención, porque lo hacen pensando en eso que le llaman inclusión. Pero ocurre que han afectado la lengua, porque no, en privado yo he escuchado a feministas que en público hablan de los y las y saludos a todos y todas, y eso que han asimilado los profesores, los políticos, incluso los sacerdotes, y a menudo violan la esencia de la lengua española, y luego lo voy a explicar. Pero lo que quería decir es que yo he escuchado a feministas defensores de esa corriente o de esa moda, que en privado no dicen, yo voy a ir al cine con mis hijos y mis hijas, con los nietos y mis nietas. No, dicen, iré al cine con mis hijos. Ah, pero si hablan en público, dice, porque aquí ando con mis hijos y con mis hijas. Bueno, una vez dicté una conferencia en un centro escolar del Cibao y la directora del centro, cuando me presenta a mí, me dice, aquí tengo a mis estudiantes, a mis alumnos y mis alumnas que son muy buenos y muy buenos estudiantes. Y por ahí siguió con una sarta de doble género. El lenguaje del doble género suele ser contraproducente, antigramatical, antieconómico y antilingüístico. Podría explicar cada una de esas palabras si es necesario, pero tengan presente, no es necesario decir saludos a todos y a todas. Si usted dice saludos a todos, están todos los presentes, hombres y mujeres, en ese salón. Entonces, ¿para qué especificar el doble género si no es necesario? Habrá alguna circunstancia en que podría ser necesario, pero muy rara vez. Entonces, las academias condenan ese rechazo. En Argentina, el año pasado yo tuve un congreso en Argentina y una señora propuso, fue de Argentina, donde salió la idea de decir todes. Oigan qué disparate. Ya no todas y todos, sino todes. Y una vez estuve en un congreso en Costa Rica y escuché a una profesora decir el ser y la cera. ¿Ustedes están entendiendo? El disparate ese. Es decir, llegar al extremo de la aberración lingüística, porque el cera no existe como femenino de ser. Entonces, las palabras terminadas en ente, por ejemplo. Ente, la palabra que el presente, el participio
el presente del participio que termina en ente se refiere a la acción que ejecuta el verbo que se usa, de caminar, caminante, de vivir, viviente, de sentir, sintiente, de doler, doliente. Entonces, no hay que decir dolienta, ni sintienta, ni estudianta, no. Basta con estudiante que comprende a los dos géneros, el masculino y el femenino. Bien. El señor José Horacio López. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches, Horacio. Yo quiero saber los límites normativos que tienen las academias nacionales. Tengo entendido que desde el punto de vista de nuevas palabras y léxicos, digamos, dominicanismo, léxicos que se usan solo en el país, la Real Academia produce ese diccionario igual que las academias de cada país. Sin embargo, desde el punto de vista gramatical, normativo, hay algunas construcciones gramaticales sobre las cuales pueden tener, vamos a decir, alcance o jurisdicción las academias. No, todas las academias comparten la misma normativa ortográfica y gramatical de la lengua española. En eso hay una unificación, porque la gramática y la ortografía forma parte de lo que se llama la lengua general o lengua estándar. Lo que forma parte de la lengua regional o de la lengua local son las palabras que usan los hablantes. Por ejemplo, tú dices chin, o tú dices, qué sé yo, hay cualquier dominicanismo que necesariamente no la conocen en otros países, pues eso forma parte de la lengua local. Y las academias comparten como válidas las palabras propias de cada región. Y entonces, lo único que es general es la parte normativa en cuanto a lo establecido por la gramática y la ortografía. De hecho, hay forma de hablar que varía de un país a otro. Un habitante de Sudamérica tiene una forma de pronunciar, tiene un dejo en la entonación y usa palabras específicas que nosotros desconocemos. Por ejemplo, en Chile, la palabra guagua o guaguita significa bebé. Si ustedes oyen a un chileno decir ando con mi guaguita encaramado en el hombro, no se refiere a lo que nosotros conocemos como guagua, que es un autobús de servicio público, sino que se refiere a una criatura pequeña, a un bebé. Y así hay muchas palabras que son peculiares de cada país, y entonces cada país sí tiene la propiedad idiomática para hacer ese aporte a la lengua. De hecho, nosotros hemos hecho aporte. Desde que llegaron los españoles a esta isla del Caribe, que no existía, por supuesto, iba a decir República Dominicana, no. Desde que llegaron a esta isla, que bautizaron con el nombre de Española, conocieron el lenguaje que usaban los aborígenes taínos. Y entre las palabras que legaron los aborígenes, hay muchas que tú y yo usamos, como por ejemplo huracán o canoa, que son voces del aporte lexicográfico de los aborígenes de la española, que además se han internacionalizado en la lengua española, porque huracán se usa en todo el orbe hispánico. Sí. El señor Trifolio. Gracias, muchas gracias. Un saludo muy especial a don Bruno Rosario Candelier. Gracias, Trifolio. Y un saludo también, me permito darle a nombre de su querida amiga, la profesora Emelda Ramos. Una gran escritora. Claro. Una gran escritora de Salcedo. Salúdamela cuando la vea. Claro. Don Bruno, mire, usted hablaba de que la necesidad de preservar la buena lengua española sí, obligó que un monje, ¿verdad?, anónimo, se le ocurriera crear una academia.
¿verdad? Si mal no entendí. No, déjame, ¿te puedo interrumpir? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Fíjate, no fue un monje quien creó la Academia de la Lengua. Ajá. Fueron unos intelectuales posteriores a lo que hizo ese monje en el año 977 de nuestra era, que fue, lo que ese monje hizo fue anotar el Padre Nuestro en la nueva lengua que estaban haciendo. Ok. La lengua, la primera academia surge en 1713, muchos años después, varios siglos después de lo que hizo ese monje. Y fue creada esa academia por intelectuales de Madrid. Muy bien. Preocupados, como dije al principio, por el derrotero que estaba llevando la lengua española bajo el influjo de la lengua inglesa. Ahora, lógicamente, todo esto fue motorizado por una necesidad, preservar la lengua, ¿verdad? Sí, Ahora bien, ciertamente. uno observando y tomando en cuenta la regla de que la lengua cambia conforme a la transformación que se van produciendo en la vida misma. ¿Usted no piensa que ya es necesario como otro concepto en el manejo de la lengua ¿En qué española? Sobre sentido? todo ¿En qué sentido tú dices otro concepto? en el sentido de que vemos que constantemente se están produciendo conceptos nuevos, muy utilizados, muy manilos en la sociedad. No, pero los conceptos son parte del pensamiento de la gente y eso en la academia no se meten en los Pero, conceptos. por ejemplo, palabra, vamos a ponerle el caso, ya chi es un concepto que todos tenemos que utilizar. El caso de bachata, 80 años atrás era difícil alguien que pronunciara que hay una bachata. Sí, ciertamente. ¿Eh? Que la palabra un día nacen Exactamente, en función de la realidad social para Ok. responder a la necesidad social. Y en el caso dominicano, por ejemplo, con las nuevas generaciones, ya uno Sí, no sabe en qué idioma están hablando de realmente. hecho, ciertamente. Y Uno cada no sabe en qué idioma promoción, está. Todo sí, está es bien, cierto. tú estás grande, todo está bien, dale para allá, Sí, etcétera, pero etcétera. oye esto, Trifolio, Sí, sí. oye esto. Ocurre que esos jóvenes que hablan de esa manera, cuando se integran a la sociedad, dejan de hablar de esa forma defectuosa, porque, por ejemplo, cuando buscan trabajo, ellos no se presentan hablando de esa manera. Y si les exigen que escriban una carta solicitando ese trabajo, La escriben ellos correctamente. la escriben correctamente. Y cuando participan como profesionales, si se hacen profesionales, o como en cualquier oficio, en cualquier actividad socioeconómica en la vida real, pues cambian. Se Don van Bruno, integrando a la sociedad y van dejando atrás ese vocabulario que usaban para una necesidad muy específica, aunque hay que decir que muchas veces varios de esas nuevas voces se integran al vocabulario común, porque eso ha pasado con todas las palabras desde que nació la lengua española. brevemente, don Bruno, sin abusar de su tiempo, mire, ¿qué promedio de palabra utiliza el dominicano corriente y el Muy reducido. que tenga dominio realmente? ¿Qué cantidad de palabras un Fíjate, dominicano promedio profesional? te voy a Perdóneme. dar, te voy a dar, Bueno, es que tengo otra inquietud. Después parece que voy a coger te voy a dar la sí, siguiente idea. En el diccionario de la lengua española tiene registradas casi 100.000 palabras. un dominicano. Bueno, No, 100.000 no, palabras en diccionario. el Sí, diccionario de la lengua española para ok, todos los hablantes del mundo hispánico. Casi sí. 100.000 palabras. El hablante común que no ha pasado, que no tiene escolaridad, que no tiene, que no está, digamos, formado intelectualmente, que no tiene ninguna formación intelectual, el hombre de la calle, el trabajador común sin escuela, se desenvuelve con 1.500, tal vez 2.000 palabras. El hablante ya de un poco, de un nivel más alto, como por ejemplo los estudiantes de nivel de secundaria, ya tienen un manejo que puede llegar a 4 o 5.000 palabras. El profesional dominicano, que no es de alta categoría intelectual, sino muy modesto,
podría llegar a 7, tal vez a 8, tal vez a 8.000 palabras. Los hablantes cultos varían, porque depende ya del estudio, del tiempo que le haya dedicado ese profesional, o ese intelectual, o ese escritor, o ese comunicador al estudio de la lengua. Puede dominar 20.000 palabras, 30.000 palabras, 40.000, depende del nivel, 50.000, 60.000, quién sabe, pero no hay, digamos, un tope generalizado y compartido entre los hablantes cultos. Finalmente, don Bruno, y perdónenme los demás compañeros de la tertulia, ¿cómo llega una palabra a tener la categoría suficiente como para formar parte de un diccionario? Eso por un lado. Y concluyo. Mire, estamos utilizando a diario dominicanismos. Sí. Sin embargo, hasta donde yo tengo entendido, y perdónenme mi ignorancia, el último diccionario de dominicanismo que se ha escrito en el país o que se ha publicado, creo que de los años 40 o 50. No. ¿O no? No, Porque no. Oye, conozco el caso de Orlando Hinoa, que acaba de reproducir un diccionario de dominicanismo, pero ese se había escrito en la década de los 50. Entonces uno se pregunta cómo, existiendo una gran producción de conceptos de voces muy propias de la realidad dominicana, eso camine tan lento. Gracias. Oye, en el 2013, hace 7 años, la Academia Dominicana de la Lengua publicó el Diccionario del Español Dominicano, el más completo de todos. El primero que publicó un breve diccionario del español dominicano fue Brito, un profesor de San Francisco de Macorís. Y luego otros escritores han publicado, Carlos Esteban Davis, por ejemplo, en los años 70 publicó un diccionario de dominicanismos. Y el que tú mencionaste, ¿cuál fue el que tú mencionaste? Era de que yo le cerré el micrófono. No recuerdo. Ainhoa. Ainhoa publicó, había publicado hace como 10 o 12 años. Es una reedición. Orlando Ainhoa había publicado un diccionario. Sí, que fue de la autoría, o es de la autoría de la persona que usted mencionó de San Francisco de Macorís. Él editó el diccionario de Carlos Esteban Davis, pero él también tiene un diccionario escrito por él. Y el profesor Mas Uribe también hizo... Y Mas Uribe, correcto. Correcto. Mas Uribe había publicado un diccionario de dominicanismo y también Patín Maceo. Dígame, ¿cómo es que llega la palabra al diccionario finalmente? Excúseme. Fíjate, sí, no, con mucho gusto, fíjate. Eso ya. Mediante las academias canalizan y presentan ante la Real Academia Española la incorporación de una nueva palabra. ¿Cuándo se presenta esa palabra? Cuando ya tiene una vigencia en un país determinado, por lo menos de más de 5 años. Porque tú sabes muy bien que surgen palabras que desaparecen. Entonces, si una palabra surge ahora y se pone de moda y la gente la usa durante 1 año, 2 años, 3 y luego desaparece, no vale la pena incorporarla en el diccionario porque ¿quién la va a conocer? Sí, se justifica incorporar esa palabra en un diccionario si un escritor la registra en un libro. Porque hay libros que registran palabras del momento, sobre todo libros de narrativa. Entonces yo mismo he tenido, digamos, la fortuna de haber introducido en la Real Academia Española o haber propuesto y la aprobaron palabras de dominicano. Bueno, más de 100 palabras he logrado yo que reconozcan como parte del diccionario de la lengua española. Palabras dominicanas, del dominicanismo. ¿Tiene alguna en mente ahora mismo? ¿Cuál, por ejemplo? A los foques. No, esta no. Bueno, no tengo... ¿No te viene a la mente? No me viene a la mente. César, tiene la palabra. César Núñez. Sí, le garantizo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ese ilustre por su tiempo para compartir con nosotros aquí en la tertulia.
Gracias, Julio César. Mire, yo quería preguntarle, nosotros ocupamos el segundo lugar en cuanto a la población mundial, 483 millones, hablamos español en todo el mundo. Yo quería saber, ¿qué tan difícil le hace para un extranjero, un alemán, un hindú, un americano aprender español? La gramática de nosotros, ¿qué tan complicada es comparándolo con otros idiomas? El testimonio que yo he escuchado de hablantes extranjeros es que es complicada la gramática de la lengua española. De hecho, yo llegué a dar clases de español para extranjeros en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y ellos me lo decían. Estaba difícil asimilar la normativa gramatical de nuestra lengua, que realmente dicen los que saben muchos idiomas que es una de las lenguas, digamos, más complejas. Y es de las más complejas porque es de las más precisas. Es decir, tenemos un armazón idiomático bien articulado, bien definido y bien estudiado. Por supuesto, eso en vez de desdecirnos, nos favorece, porque indica que hablamos una lengua de alta categoría idiomática a nivel mundial. Y debe ser sí, es complicada y hay que estudiarla. Debe ser la tercera en importancia. Es la tercera en importancia a nivel mundial y la segunda más estudiada en el mundo después del inglés. Después del inglés. Sí. Y el chino debe ser la que más se habla por la cantidad de chinos que hay. Es la que más se habla en China. En China, sí. Sí, El mandarín. Pero tú sabes que en China hablan el chino. Entonces, el diccionario tiene 100.000 palabras, el diccionario de la Real Academia en el español. Sí. Otros idiomas hay que ver cuánto tiene el inglés, cuántas palabras tendría, o el alemán o el francés. Sí, no, pero no llegan a esa cantidad, ¿no? Ok. El señor, es el muy doctor, rico, el léxico, óyeme, el léxico de la lengua española es muy rico. Sí. Y esa riqueza la han dado, ¿usted sabe quiénes fundamentalmente? Bueno, en primer lugar los hablantes y en segundo lugar los escritores. Son los que le han dado la riqueza léxica a la lengua española. El doctor Pablo Reyes, le estoy abriendo el micrófono, que levantó la mano. Pablo Reyes, adelante. Tiene el micrófono encendido. Bueno, no está hablando. Gracias, el saludo que lanza por ahí Reynold Pérez. Reynold. Y Manuel Manuel Gibre también. Saludos a Manuel Gibre también. El señor Sixto Peralta tiene la palabra. Estamos terminando. Sí, buenas noches. Al papá y al hijo. Buenas noches. Don Bruno, su hijo muy amigo mío. Bueno, tienes esa suerte. Claro, claro. Bueno, mire, yo creo que, como usted decía ahorita, para uno poder articular palabras, tener ideas, escribir, yo creo que se necesita leer. El que lee mucho, adquiere un vocabulario diferente al que no lee. Incluso hay profesionales que no tienen el vocabulario de una persona que no es profesional, pero lee. Entonces, yo creo que el leer libros sobre el conocimiento teológico, el filosófico y también científico, libros de eso favorece mucho a las ideas. Uno aprende mucho a escribir, a hablar. Hay 2 o 3 palabras que la gente, uno escucha hasta por los medios de comunicación. Por ejemplo, la gente dice, habemos personas, pero eso no se dice. Se dice, hay personas. Pero hay profesionales que donde quiera dicen, habemos, y habemos significa, habemos papa. O sea que hay papa. En latín sería, hay papa. Y solo hay gente que le pone el acento y no sabe por qué poner acento. Pero se le pone porque es de solamente. Pero si es solo, de solo, no lleva acento. Más sin embargo, muchísimas personas dicen, más sin embargo, eso no se puede decir. Se dice sin embargo, y usted ve profesionales diciendo incluso, más sin embargo. Óyeme, incluso algunos dicen, pero más sin embargo. Están diciendo 3 conjunciones adversativas al mismo tiempo cuando basta una sola. Y usted ve que hay personas que dicen, más sin embargo, digo yo, pero está diciendo algo que no se puede, tiene que ser sin embargo. Otro por televisión, estoy afónico, pero la persona está hablando
Claro. Es difónico, No está afónico, ¿no? Y entonces, por ejemplo, usted pone a una persona a hacer una carta y en un párrafo de cuatro líneas le repite una palabra 5 y 10 veces. Sí. O sea, no hay un dominio, no hay un libro, no hay algo instructivo por ahí que usted haya hecho o que alguien haya hecho sobre esas palabras elementales que diariamente uno está hablando y que hay profesionales en la televisión, los medios de comunicación que no la están diciendo bien, no hay algo así, porque son palabras elementales. Fíjate, en primer lugar, tú dijiste que estableciste la diferencia entre los dos solos, solo con acento y solo sin tilde. Ya la nueva ortografía de la lengua española descartó esa pauta establecida de que solo se acentuaba cuando cuando significa únicamente, y solo sin acento cuando significa sin compañía. Ya no se usa la tilde en ningún caso. No es obligatorio usarlo. Es opcional. Si tú quieres, puedes seguir poniendo la tilde al solo, que significa únicamente. Pero ya no se usa. De hecho, yo cuando escribo ya no le pongo la tilde a solo. Igualmente, hiciste mención de algunas formas defectuosas antigramaticales que usan nuestros hablantes, incluidos profesionales. Pero claro, usan esa forma defectuosa porque desconocen la pauta normativa establecida por la ortografía y sobre todo por la gramática. La ortografía se aplica en la escritura, pero la gramática se aplica tanto en la escritura como en la expresión oral. Porque en la expresión oral nadie usa la ortografía de la lengua española, por cuanto la ortografía fue concebida para la correcta escritura, que es lo que quiere decir ortografía. Entonces, hay expresiones de nuestra lengua que no se corresponden con lo establecido a la luz de la corrección idiomática, que muchos de nuestros hablantes no aplican, y claro, no la aplican porque desconocen esa pauta normativa. Y volviendo a tu punto original, que cuando enfatizaste el rol de la lectura es clave para el desarrollo intelectual. La lectura es fundamental para la adquisición de un vocabulario rico. Y sobre todo para conocer la palabra con propiedad. Con propiedad. De manera que es importante leer. El lector, cuando lee, asimila siempre nuevas voces y aprende con propiedad el sentido que esa palabra tiene. Bien, y naturalmente se amplía su horizonte intelectual y su horizonte cultural. Porque la lectura es fundamental para ese desarrollo. Nos quedan dos intervenciones. Omar Vázquez y después Manuel Gibre. Le abrí el micrófono a Omar. Buenas noches, Perínquito Bruno Rosario Candelier. Muchas gracias. Omar te llama. Sí, Omar Vázquez. Bien. Mi inquietud va en torno a Miguel de Cervantes y Saavedra. Una laguna que me quedó desde entonces. Como todos sabemos, como la mayoría conocemos, sabemos que Miguel de Cervantes inmortalizó lo que es la lengua, la literatura hispánica. Se corta la voz. Ten cuidado que se corta la voz. El internet de él que no... Es un internet un poquito difícil. Ok, le repito, que como es un secreto para nadie, Miguel de Cervantes Saavedra inmortalizó lo que es la literatura hispánica con su magistral obra Don Quijote de la Mancha. Hay una peculiaridad en su escritura. Incluso se sabe de ciertos semantemas que utilizaba que, bueno, no eran propios de la lengua. Mi pregunta es, estas expresiones y semantemas que utilizaba,
influenciaron en lo que es la Real Academia? Sin duda alguna, porque la misma Real Academia Española, que ha reeditado varias veces a Don Quijote con estudios escritos por académicos de la lengua, propone como modelo a Cervantes, porque Cervantes, Miguel de Cervantes, usó la lengua española en su más alta ejemplaridad desde el punto de vista de la amplitud del vocabulario, de la hondura de conocimientos y sobre todo de la precisión con que usaba la lengua española. De hecho, muchas de las palabras cultas que usaba Miguel de Cervantes, bueno, algunas ya ni se conocen, pero él escribió con la más alta calidad técnica de la redacción novelística y con la más alta pureza idiomática de la lengua española. Y por eso es el escritor que en primer lugar, los escritores lo han leído justamente para impregnarse de la sabiduría idiomática que ilustró Miguel de Cervantes en su narrativa. Bien. Manuel Libre. Bien, saludos a don Bruno y a los demás tertulianos. Un abrazo. Gracias, Manuel. Igual para ti. Como usted siempre ha estado en contacto con nosotros los escritores e incluso es el director de prácticamente el principal movimiento literario que hay en la República Dominicana, que es el interiorismo, ¿verdad? El movimiento de la poética interior. A mí me gustaría si usted pudiera comentar un poco, porque siempre hablan cosas malas de los dominicanos, que no leemos, que somos los últimos en todos lados, salimos siempre de último por todos lados. Pero en su experiencia como académico y como crítico, ¿no? ¿Cómo valoran internacionalmente en las academias a la literatura dominicana y a los escritores dominicanos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos a su juicio en términos de léxico, en términos de ese lenguaje, de esa intelectualidad que se espera de un escritor, ¿no? No te voy a decir que estamos por los ramos, como aquella canción. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, claro. Blanca. Pero fíjate, tenemos el reconocimiento. En primer lugar, la Academia Dominicana de la Lengua ha logrado un reconocimiento a nivel internacional, comenzando por la misma Real Academia Española, por lo que hacemos. Nuestra academia es una de las más activas en el mundo hispánico. Creo que estamos en el 5º lugar de categoría o de reconocimiento. Oye, esto, lo cual es altamente significativo para nosotros. Y desde luego tenemos una literatura que, bueno, tú mismo debes saber que la literatura, aún por alta que sea la calidad del escritor, si no tiene la suficiente promoción, pues no alcanza el reconocimiento. Entonces, una deficiencia nuestra es la siguiente. Nuestra promoción literaria es muy pobre a nivel internacional. De tal manera que con dolor te puedo decir lo siguiente. Una vez me puse a buscar en la biblioteca, en la librería más importante que hay en la calle más importante de Madrid, que es la Gran Vía, la Casa del Libro. Busqué yo libros de autores dominicanos, óyeme, y no encontré un solo libro. Pero lo mismo hice una vez en Argentina y otra vez lo hice en Costa Rica. Y no tenemos esa representación en libros. Hay autores que se conocen de nombre más que de obras. Esa es una realidad. El Ministerio de Cultura nuestro tiene esa deuda con el país. Corresponde al Ministerio de Cultura promover a los escritores, darlos a conocer, ponle tú, si no a todos, porque a todos es imposible, pero sí puede hacer una selección de 10 o 12 escritores en cada género literario y promoverlo a nivel internacional. Hay países que han logrado una presencia mundial justamente porque han contado con ese respaldo institucional de parte del organismo oficial para promover su propia cultura, como por ejemplo ha sido en Argentina, en Colombia, en México,
cuyos autores se promueven. Y se promueven internacionalmente porque cuentan con el respaldo de instituciones que tienen el poder para hacerlo. Personalmente, los escritores no tienen el poder, digamos, económico para convertirse en promotores de su propia obra. Se necesita el respaldo de instituciones. Entonces, esa pobreza, esa limitación, ojalá un día aparezca. Ojalá un día esa inquietud sea asumida por los dirigentes del Ministerio de Cultura, que es el organismo llamado a promover lo que produce con sus palabras los intelectuales que se dedican al cultivo del talento creador. Pablo Reyes. Adelante, Pablo. Sí, buenas noches para toda la audiencia y muy especialmente a ese maestro erudito que nos ha deleitado con su maravillosa ponencia. Gracias, Pablo. ¿Verdad? Hay muchas cosas que hablar sobre este tema. Incluso estoy proponiéndole de manera privada a Bruno que se haga otro panel, porque van a quedar muchas preguntas y muchas interrogantes. Con mucho gusto yo puedo participar en otra ocasión. Quien les habla es vamos a decir, un aprendiz de poeta. Tengo esas inquietudes de muy joven, recuerdo desde niño. Y tengo ya en mi haber más de 100 poemas producidos. ¿Y has publicado algún libro? No, ni uno todavía. Pues mira, anímate a publicarlo. Hay que publicarlo para darse a conocer. Sí, sí. Hay muchos escritores, sí. escritores hay en el país. Yo conozco muchos que tienen una producción poética, una producción narrativa y no han podido, o no se atreven, o no se sienten motivados para publicar. Hay que lanzarse y hay que darse a conocer. Bueno, motivación no me ha faltado, honestamente, porque aunque yo soy muy discreto con lo que escribo, algunos amigos directos me han motivado mucho a que... Antes que no se me vaya a olvidar, perdona que te interrumpa para decir lo siguiente. Sí. A todos los que están conectados, que quieran recibir el boletín electrónico del movimiento interiorista que yo presido, mensualmente yo preparo un boletín electrónico con textos literarios, estudios críticos, poemas, textos narrativos, pensamientos, trabajo de interpretación y de valoración. Quien quiera recibir mensualmente ese boletín, pásale su correo electrónico a Bruno, mi hijo, y él me lo hará llegar a mí entonces. Tú puedes poner el correo tuyo aquí. Sí. Ateneo Insular, ¿verdad? Ateneo Insular es mi correo. Sí, ok. @ hotmail.com. Pueden mandármelo directamente a mí. Perfecto. Para yo incorporarlo. Bueno, a Bruno entonces que... un nombre a ese boletín y mandárselo. A Bruno que me permita entonces hacer eso a través de él. Voy a usar la confianza. Pablo, gracias. Una vez leí, bueno, no sé cómo está el tiempo, Bruno, porque habría tantas cosas que comentar. Tenemos que ir terminando. ¿Tú tienes una pregunta para que la hagas? Bueno, yo tenía más comentarios que preguntas, pero yo tampoco quiero abusar del tiempo, pero sí hay algo que quiero aprovechar, y es la opinión del profesor sobre los extranjerismos en el uso de publicidades públicas a través de televisión, la radio, los letreros en la calle y eso. O sea, cada día es algo que siempre, toda la vida me ha preocupado. Cuando yo veo una palabra en un idioma extranjero, cuando nosotros tenemos un idioma tan rico y esa transculturización que se va dando por ahí a través de introducir palabras extranjeras, sobre todo con los Dominican York, nosotros tenemos una diáspora muy grande, tanto en España, Estados Unidos, Europa, etcétera.
O sea que Fíjate, eso Pablo, en verdad es algo bien, bien. los extranjerismos crudos hay que evitarlos, porque justamente tú lo acabas de decir. Tenemos en español muchas palabras que dicen con más propiedad lo que se dice en otra lengua, excepto los vocablos técnicos de cada ciencia, porque por ejemplo en internet hay muchas voces que han tenido que adaptarse a la lengua española. WhatsApp, ya la Real Academia admitió que se escriba como suena, WhatsApp, es decir, U-A-S-A-P, como suena, pero en la medida de lo posible conviene mejor decirle en español. En lugar de decir la web, lo correcto que digamos página electrónica, por ejemplo. Hay muchos casos que nosotros les hemos dado entrada en otro idioma teniendo la palabra propia en nuestro vocabulario. Durante muchos años, la Real Academia Española se resistió a admitir la palabra, por ejemplo, la palabra implantar. ¿Por qué? Porque en español hay palabras que dicen su significado con más propiedad, como decir, aplicar, desarrollar, proceder. Y como te pongo ese caso, hay otros en que hay una presión permanente sobre nuestra lengua de voces de otro idioma. Desde luego, cuando una palabra se ha aplatanado, es decir, cuando ya cuando la usan todos los hablantes, aún sea de otra lengua, pues no queda más remedio que incorporarla casi como propia. La última intervención ya, porque son las 9:07. Esther Bueno, esta es la última intervención. Esto ha estado fabuloso. Bien, cortito y al pie. Saludos desde Uruguay a todo el mundo, a todos mis compatriotas amados. Muy especial a ti, Bruno. Mira, la pregunta puntual es esta, Bruno. La construcción sintáctica, ello hay, ¿verdad? Por ejemplo, ello hay mucha gente que no está respetando el protocolo sanitario. ¿Se puede considerar un rasgo distintivo de nuestro español, de nuestra variedad dialectal dominicana, no negociable, aceptada por la RAE? ¿O tú la ves como académico, la ves como una incorrección? ¿Cuál es tu punto de vista como académico? Fíjate, originalmente esa expresión viene directamente del latín. El latín era illud es. Entonces, pasó al español, ello hay. Ocurre que también se usó en el español peninsular de varios siglos atrás. Esa no es una creación dominicana, viene de España. Desde luego no tiene la propiedad fundada en la corrección, evidentemente que no. Pero en tal virtud, como tiene mucho en nuestro país, forma parte del dominicanismo, de una expresión, digamos, adscrita a la lengua, al habla dominicana, no al habla de la lengua general. Es una expresión dominicana. Y se puede usar entonces. Yo pensaba que estaba incorrecto. No, desde el punto de vista gramatical es incorrecta. Es incorrecta. Pero hay muchas expresiones locales que son incorrectas, que se admiten como parte del uso. Es decir, socialmente tienen la validez del uso, la validez que le otorga el uso a una determinada expresión, aun cuando, desde el punto de vista gramatical, no tenga, digamos, la sanción positiva. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final. Todo esto está grabado. Luego les hago pasar el link para que puedan ver esta conferencia y estas preguntas y respuestas. Ha sido excelente, hemos aprendido mucho y te damos las gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, me alegro que les haya sido. Así como dijo Pablo Reyes, podemos en un futuro planificar una segunda parte de las cosas que faltan por tocar.
Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias y buenas noches a todos. Nada, Muchas gracias. bendiciones, salud y vida para todos. Gracias, igual.